Bienvenidos a este proyecto audiovisual que tiene como objetivo presentar y describir a dos de los abordajes más comunes dentro de los diseños de investigación cualitativa. Antes que nada, es preciso mencionar que los diseños cualitativos son flexibles y abiertos, además de que su desarrollo debe adaptarse a las circunstancias del estudio. Asimismo, poseen una naturaleza particularmente iterativa. No obstante, cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño, lo que significa que no puede haber dos investigaciones cualitativas iguales. Un aspecto a destacar es que el término diseño, dentro del enfoque cualitativo, se refiere al abordaje general que se habrá de utilizar durante el proceso de investigación, en donde el investigador es el instrumento de recolección de datos, además de que el contexto evoluciona con el transcurrir del tiempo. Dicho esto, pasamos a explicar los dos diseños que nos conciernen, el narrativo y fenomenológico. El diseño narrativo entiende la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos que involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de vivencias contadas por quienes los experimentan, historias de diferentes individuos respecto al planteamiento del problema. Por otro lado, el diseño fenomenológico obtiene las perspectivas de los participantes, explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno. Se trabajan directamente las declaraciones de los participantes para crear un modelo basado en sus interpretaciones. Comencemos por detallar el diseño narrativo. En este, se utilizan como herramientas de recolección de datos, entrevistas, documentos, artículos en prensa, imágenes, audios y videos, artefactos, expresiones artísticas, biografías y autobiografías o historias de vida. En ocasiones, se consideran diferentes evidencias de cada participante sobre el planteamiento o fenómeno para desarrollar la narrativa individual. Este diseño puede enfocarse en temas específicos y son útiles para el análisis del discurso. El procedimiento de este diseño puede resumirse a dos pasos generales. El primero, recopilar historias o narraciones de experiencias de los participantes en función del planteamiento del problema. Y segundo, armar una historia general entretejiendo las narrativas individuales. Las narrativas pueden tomar diversas formas. A veces son más literales y en ocasiones pueden ser figuradas, más o menos anecdóticas. Pueden seguir una secuencia más bien lineal o, por el contrario, circular. Incluso pueden sobreponer expresiones y ser caóticas. Pasemos con el proceso de ensamblaje de historias. Para realizar un análisis narrativo confiable, es necesario interpretar cada pieza de evidencia individualmente: el tipo de historia, dirección, vínculo con el planteamiento del problema, si es coherente o tiene contradicciones, y descubrir categorías y la esencia temática. Consecuentemente, el reto es separar los segmentos que realmente poseen significados y se encuentran vinculados al planteamiento del problema. Por otro lado, resulta importante analizar las narrativas en sus contextos sociales e incluir categorías como la condición económica de los participantes, su ocupación y otras variables demográficas que puedan ayudar a responder el planteamiento del problema. Además de las anteriores, identificar los dominios o aspectos de cada narrativa resulta útil para analizar el tipo de experiencia detrás de esta, es decir, si se trata de una narrativa intrapersonal o interpersonal. Las principales acciones para desarrollar un estudio narrativo son el planteamiento, entender la secuencia de eventos por medio de historias de vida o narrativas, elegir contexto y participantes cuyas narrativas reflejan las experiencias de interés, el reconocimiento y revisión del lugar donde ocurrieron las historias para la contextualización. A esto se le denomina como inmersión en el campo. Recolectar datos sobre experiencias, recabar documentos y otros materiales. Transformar las piezas de evidencia para manejarse en programa de computación y analizarlos. Explorar el significado de las experiencias narradas. Concebir una primera historia general, cruzar fuentes y verificar hechos. Interpretar cada evidencia narrativa en términos de la historia que nos cuenta. Analizar comparativamente las narrativas de los participantes e investigador. Ensamblar, identificar la secuencia cronológica más común
o reportar que no se presenta y ubicarlos en la secuencia. Elaborar el reporte del estudio, revisar el reporte con los participantes, así como con otros investigadores o expertos en las historias que se contaron. Y por último, la versión final del reporte, esto es, la narración definitiva. Pasemos ahora con la secuencia narrativa, que es la acción de volver a contar la historia recopilada. Al llevarse a cabo la secuencia narrativa, el investigador debe eliminar lo trivial de la historia, exceptuando los detalles que podrían resultar importantes. Para ello, Creswell propone dos esquemas. El primero, el esquema problema-solución, el cual posee contexto, caracterizaciones, acciones, problemas y resolución. Por otro lado, tenemos el esquema estructura tridimensional, el cual no es una secuencia como tal, pero se relacionan tres dimensiones narrativas: la- las interacciones de los participantes, la situación y la continuidad. Como ejemplo del diseño narrativo, presentamos el artículo Una sociología del presente post-hipermoderno. En este se presentan distintos abordajes sobre el problema de descripción del concepto modernidad y cómo ha sido modificado al punto de recrearse y añadir nuevos conceptos. Todo esto mediante la citación y narrativa de un mismo autor, Gilles Lipovetsky, el cual está citado también en el título del artículo. Pasemos ahora con el diseño fenomenológico y recordemos que su principal propósito es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir sus elementos en común. Primero, cabe destacar que la fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Su origen se remonta al filósofo y matemático Edmund Husserl y puede adquirir diversas variantes. En este video nos referimos a la fenomenología como un diseño de investigación, y este diseño se enfoca en la esencia de la experiencia compartida. El fenómeno se identifica desde el planteamiento del problema y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana. Este puede abarcar cuestiones excepcionales, pero también rutinarias y cotidianas. En este, primero se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han experimentado, para así finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de la experiencia para todos los participantes. El diseño fenomenológico se basa en las siguientes premisas: describir y entender desde la perspectiva construida colectivamente, contextualizar las experiencias, está basado en el análisis de discursos y la búsqueda de sus posibles significados, y el investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. Básicamente, podemos encontrar dos enfoques a la fenomenología: la fenomenología hermenéutica y la empírica. La hermenéutica se concentra en la interpretación de la experiencia humana, no sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción dinámica entre las actividades de indagación siguientes: definir un fenómeno o problema de investigación, estudiarlo y reflexionar sobre este, descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno, describirlo e interpretarlo. Mientras que la fenomenología empírica se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. Esto para visualizar una nueva perspectiva del fenómeno o problema bajo estudio. Los procedimientos básicos de este diseño son definir el fenómeno a estudiar, recopilar datos sobre las experiencias, analizar comportamientos y narrativos personales, identificar unidades del significado, generar categorías y patrones, generar una explicación genérica de las experiencias y su estructura, y desarrollar una narrativa que transmita la esencia de la experiencia. A continuación, presentamos las principales acciones para implementar el diseño. En primer lugar, definir el fenómeno de interés a partir del planteamiento del problema.
Elegir el contexto y los participantes, es decir, a los miembros del grupo que hayan experimentado dicho fenómeno. Reconocer y posteriormente revisar el lugar donde ocurrió el fenómeno y las experiencias, así como buscar antecedentes históricos del fenómeno y los participantes para contextualizar. Recolectar los datos sobre las experiencias con el fenómeno o planteamiento mediante entrevistas, grupos de enfoque y grabaciones en video. Se puede complementar con otras herramientas. Este producto consiste en varias descripciones y narrativas de experiencias. Posteriormente, se transcriben las narrativas de las experiencias y se agregan todos los materiales e información a la base de datos. Se revisan todas las descripciones e información de manera general para tener un panorama completo. Se identifican las unidades de análisis, ya sea la unidad constante o varias unidades. Identificar y clasificar las categorías, temas y patrones presentes en las descripciones y narrativas de los participantes. Descubrir los vínculos entre estas categorías y temas, es decir, la conexión entre las experiencias de los participantes en relación con el fenómeno. Determinar el fenómeno a partir del análisis de experiencias. Desarrollar una nueva narrativa general. Y por último, elaborar un reporte final, previamente validando la narrativa y descripción del fenómeno con los participantes, asimismo con otros investigadores. Como ejemplo del diseño fenomenológico, tenemos al artículo La confianza docente en la práctica pedagógica, que aborda cómo los fenómenos sociales afectan a todos los niveles de la vida humana, incluyendo la vida escolar y la forma en que la educación docente se desarrolla, mediante una investigación de tipo fenomenológico que aborda las vivencias de un grupo de docentes de nivel primaria acerca de la confianza en el proceso educativo y prácticas pedagógicas. Gracias.